Ahora Listo, empiezo a grabar. listo. En cuanto empieces a grabar, me dices para poner la diapositiva. Ya. Ya, Eri. Aguanta, pues. Buenas tardes, profesor. Nosotros le vamos a presentar el tema de materiales puros y aleaciones. Mi equipo está conformado por Jesús Heriberto Saavedra, Luis Diego Ayala, Luis Alberto Zambrano y un servidor, Juan Alexis Licea. Introducción. En el presente documento se desarrolla una investigación a fondo sobre los temas principales que abarcan los metales puros y las aleaciones que han ido formando a lo largo del tiempo. Ha sido un gran avance para la industria que hemos desarrollado esta investigación. Fue el descubrimiento de las aleaciones, los metales, con esto el fin de mejorar sus propiedades en los metales para así lograr que cubran nuestras mayores necesidades o mejorar la calidad de los productos. Antecedentes. Ha avanzado en gran medida las aleaciones y los descubrimientos en metales. El primer gran descubrimiento fue el avance que se produjo con el descubrimiento del bronce al emplear cobre mezclado de manera más o menos accidental. Son las cantidades de estaño. Este se dio en el siglo $3,500 y $2,500 antes de Cristo. En ese mismo siglo se descubrió el hierro. Los objetos de hierro más antiguos proceden de Mesopotamia, Anatolia y Egipto. Las aleaciones del zinc, esencialmente el latón, cobre y zinc, han sido creadas desde hace muchos años atrás. El platino, de proveniencia egipcios, de las civilizaciones indias, ya lo valoraban como un elemento de gran importancia. Materiales puros. Son aquellos que están tal y como son en la naturaleza sin sufrir ningún cambio o alteración. Los materiales más puros son los que se encuentran en la tabla periódica. Todos los materiales están integrados por los átomos que se organizan de diferentes maneras dependiendo del material. Estos son, se podría decir, los que no sufren ninguna modificación desde que se extrae, pues, desde lo que es mineral y así sin sufrir ningún cambio al transformarlo con algún otro tipo de metal o aliarlo con algún otro material. Todos los materiales están integrados por átomos que organizan de diferentes maneras, dependiendo del material que se trate. Existen tres diferentes tipos de enlace considerados energéticamente fuentes, que es el enlace iónico, el covalente y el metálico. Estos materiales pueden ser combinados con diversos materiales dependiendo su deformación o la durabilidad que queremos darles a estos tipos de productos. Los metales, ya entramos al punto para hablar de los metales. Los metales son los elementos más abundantes que se encuentran en la tabla periódica y en la corteza terrestre. Estos están compuestos por 118, que son los conocidos, y 25, que son los no metálicos. Algunos de ellos suelen hallarse en estado mayor o menor pureza dentro de la naturaleza. Metales alcalinos, brillantes, blandos, muy reactivos y condiciones normales de presión y temperatura. Metales ¿Te saliste? Sí, aguántame.
Metales alcalinos, brillantes, blandos, muy reactivos a condiciones normales de presión y temperatura. Metales alcalinoterrios, su nombre proviene de las propiedades alcalinas de sus óxidos llamados tierras. Son duros y menos reactivos que los alcalinos. Metales de transición. La mayoría de los metales pertenecen a esa categoría, ocupan la región central de la tabla periódica y casi todos son duros, con elevados puntos de fusión y ebullición. Buena condición de calor y electricidad. Conducción de calor y electricidad. Estos, el aluminio, el cobre, que son metales duros y que son muy buenos para la conducción de electricidad, como lo vemos en los celulares que tienen un poco de oro en algunos, en los cables de electricidad que son de cobre, algunos de como aluminio. Los metales, cuando estos están en su estado sólido, sus átomos se alinean de manera regular, en forma de mallas tridimensionales. Estas mallas pueden ser reconocidas fácilmente por sus propiedades químicas, físicas o por medios de rayos X. Cúbica, entrada en el interior. Tiene átomos en cada uno de los vértices del cubo que se integra en una estructura y en átomos en el centro se encuentran una estructura de cromo en el molibdeno y el wolframio. Esta sería, por ejemplo, la cúbica sería desde que ya le dan forma al fundirlo y ya le dan forma, por ejemplo, como lo hacen con las barras de oro. O de la otra forma sería desde que lo extraen y lo están sacando de forma mineral, que nada más se queda como en piezas, así, o en partecitas. Fallas técnicas. técnicas. Cúbica centrada en las caras. Tiene átomos en los vértices en cada una de sus caras. Su cambio es notado además por los rayos X, por la modificación de sus propiedades eléctricas. Los materiales son cobre, aluminio, plata, níquel y oro. Es lo que mencionaba mi compañero Diego ahorita hace un momento, cerca de los cables eléctricos, de los solares que tienen contenido algunos de oro, y el uso del aluminio, que son los principales materiales más combinados. También se encuentra el de malla hexagonal compactada. Este se encuentra en los metales como el berilio, cadmio, magnesio y titanio. Es una estructura que no permite la maleabilidad y la ductibilidad, es decir, que es muy frágil. Estos, pues, como su nombre lo dice, son compactos, pero a la vez son ligeros, muy frágiles y no generan nada de ductibilidad. Al contrario, son muy propensos a golpes, se deforman muy fácilmente. Lesiones. Una lesión es una combinación de varios metales en la que también pueden participar pequeñas cantidades de algunos elementos no metálicos. Se elaboran para mejorar las propiedades de los componentes originales. Pues en todos lados vemos materiales aliados para
Se trata de diferentes tipos de trabajos. Depende de qué función lleve. El material lleva diferentes tipos de aleaciones, como por ejemplo, en el oro, hasta para venderlo lo alean con otro tipo de material. Lo venden pues barato o para malearlo, para tenerlo, para poderlo como utilizar para maleabilidad, pues, y hacer diferentes tipos de cosas con ese tipo de material. Entre las aleaciones se encuentran las aleaciones ferrosas y no ferrosas. En las ferrosas, los metales ferrosos, como su nombre lo indica, su principal componente es el hierro. Sus principales características son gran resistencia a la atracción y dureza. Las principales aleaciones se logran con el estaño, plata, platinio y manganesio y vanadio. Aleaciones no ferrosas, por lo regular tienen una menor resistencia a la atracción y dureza que los metales ferrosos. Sin embargo, su resistencia a la corrosión es superior. Su costo es alto en comparación con los materiales ferrosos, pero en aumento a su demanda y las nuevas técnicas de extracción y refinamiento se han logrado abatir considerablemente los costos. Estas son las dos principales aleaciones en las que se divide. Todo el campo de aleaciones se divide en estas dos principales características, que son las ferrosas y no ferrosas. En la pantalla se muestran un poco de las aleaciones más importantes, como es el latón, el bronce, el acero, que es una combinación de hierro, martensita y más materiales que se utilizan para la creación, la amalgama, el estaño, el oro blanco y el oro de joyería, que se combina en muchas de las partes para que sea más económico o darle mejor utilidad. Aceros al carbono. Son los utilizados para la construcción tanto civil como mecánica, dependiendo de la composición química de la que lo conforma. Así será su aplicación y su clasificación. Este tipo de acero se clasifican en acero dulce, contiene un porcentaje de 0.15 al 0.25 de carbono, por lo que convierte en un material dúctil y resistente a la corrosión. Acero semidulce, contiene un porcentaje de 0.25 a 0.4 de carbono, por lo que tiene una capacidad para deformarse antes de romperse, que permite ser utilizado para la fabricación de tornillos y herrajes. Estos aceros principalmente se utilizan en estos trabajos porque son muy resistentes a los golpes, a las dobladuras, a la corrosión, como ahí lo dice, y también a altos esfuerzos. Esto para que en algún determinado momento no lleguen a romperse o tengan alguna deformación en algún trabajo de este tipo. Acero semidulce. Tiene un porcentaje del 0.4 al 0.55 de carbono, lo que le aporta una dureza mayor a la de los semidulces, pero menor a la maleabilidad. El acero duro, porcentaje de carbono 0.055, es utilizado para la fabricación de piezas donde se aplica una tensión de estiramiento o de carga. Los aceros inoxidables es una aleación de acero con un porcentaje mínimo del 12% de cromo, níquel, magnesio y molibdeno. Fue descubierto a principios del siglo XIX-XX. Características de los principales. Este acero tiene un aspecto brillante, altamente resistente a la suciedad y al óxido. Sé que este es uno de los metales más resistentes para diversos trabajos.
puede ser como para la forja, para hacer más materiales, entre otras características. Su mayor característica es un metal muy brilloso y el cual es muy resistente y tiene muy poca flexibilidad. Esta aleación de acero inoxidable es muy utilizado dentro de la industria agroalimentaria, es donde más se tiene su uso, ya que es muy delicado el trabajo que se hace ahí y por las condiciones en las que, o las características que tiene que cumplir, pues es la manera en la que más es utilizado. También vamos a hablar algo de las propiedades de las aleaciones, qué condiciones es a las que se encuentran los aceros después de someterse a alguna aleación. Dentro de las más importantes pues está la tenacidad. La tenacidad es la energía total que absorbe el material antes de alcanzar la ruptura, la acumulación de dislocaciones. Se podría decir que la fuerza, o más bien es el soporte de cuando un material se encuentra dentro de una fuerza, y la tenacidad lo que ayuda a que lo soporte. La ductilidad es una de las propiedades que presentan algunos materiales para las aleaciones metálicas y los materiales asfálticos, los cuales bajo acción de una fuerza pueden deformarse sosteniblemente sin romperse, permitiendo obtener alambres e hilos de dicho material. Estos son muy fuertes y por lo general el, el cobre, que es un material, al encontrarse en alguna aleación, puede formar gran ductilidad, ya que si lo golpeas, puede llegar a deformarse, pero no en ningún momento se rompe ya hasta que esté sometido a una gran fuerza. Maleabilidad es la propiedad de un material blando de adquirir una formación a causa mediante una descompresión de soldabilidad, actitud que tiene un metal o aleación dureza, es la que ofrecen los materiales a la alteración como el rayado, la cortadura, las deformaciones, entre otras. Esta tabla muestra algo de las propiedades mecánicas por los elementos de aleación. En la parte superior se puede observar las propiedades que ofrecen, y en la parte inferior izquierda se puede ver los materiales que aportan esas propiedades, como el silicio. Tiene un incremento bajo en dureza, en resistencia, excedencia, alargamiento, reducción baja en alargamiento. El manganesio tiene un incremento bajo en la dureza, en la resistencia. El manganeso es una reducción baja, media. En los primeros, el cromo tiene un incremento. El níquel igualmente un incremento. El aluminio se mantiene, es desconocido los primeros, pero se puede observar que tiene forjabilidad, muy baja forjabilidad y maquinabilidad. Es decir, que no se permite que en grandes cantidades sea maquinado, ya que por su estructura que presenta el aluminio se puede deformar muy fácilmente, y así se va yendo. El cobalto, uno de los más que presenta, al realizar una aleación, presenta más ductilidad. Se puede encontrar en buriles, en portaherramientas, todos los trabajos que se utilizan para el desbaste de otros materiales del mismo metal o de diferentes metales. También existe lo que son los tratamientos térmicos, por ejemplo, lo que es el temple. Su finalidad es aumentar la dureza y la resistencia del acero.
Para ello se calienta el acero a una temperatura ligeramente más elevada que la crítica superior, a entre 900 y 950 grados centígrados, y luego se enfría más o menos rápidamente en un medio de agua. Pues como lo explica, es muy fácilmente, nada más es calentarlo a una temperatura, como ya se menciona, y rápidamente es meterlo al agua. El revenido solo se aplica a aceros posterior de templados para disminuir ligeramente los efectos del temple, conservados parte de la dureza y aumentar la tenacidad. El revenido consigue disminuir la dureza y la resistencia de aceros templados, se eliminan tensiones creadas y en el temple se mejora la tenacidad, dejando el acero con la dureza o resistencia deseada. Estos tratamientos se les da para que los aceros obtengan otras propiedades, ya sea la que tú quieras, si quieres que sea más duro, más tenaz o más maleable. También puede tener más flexibilidad dándole alguno de estos tratamientos. Recocido. El recocido consiste básicamente en un calentamiento hasta que la temperatura de obtención llegue a los 800 menos 900 grados centígrados. Después se va a un enfriamiento lento. Este tratamiento se logra para aumentar la elasticidad, mientras que disminuye la dureza. El normalizado tiene por objetivo dejar un material en estado normal, es decir, que su ausencia de tensiones internas y con una distribución uniforme del carbono. Suele emplear como tratamiento prevenido al temple y revenido. Este es un tipo de recocido, se usa más o menos para que, pues, como lo dice, para hacer que el metal logre ser más elastible, que se pueda manejar más fácilmente y que su dureza sea mínima. Y el normalizado es un temple uniforme que busca mejorar las condiciones del material para que sea más tenaz. También, como ya lo mencionamos, se encuentran los tratamientos térmicos. Estos, pues como lo dijeron mis compañeros, se basan más en darles propiedades internas a los materiales a través de aleaciones. Por lo tanto, los tratamientos termoquímicos se basan más en el exterior, recubrimientos a través de, como su nombre lo dice, de químicos que ayudan a la protección de estos metales. Son tratamientos térmicos en los que además de los cambios de la estructura de acero, también se producen cambios en la composición química de la capa superficial. Los más conocidos pues es la cementación. Este ayuda a aumentar la dureza de una pieza de acero dulce, aumentando la concentración de carbono en la superficie. Se consigue teniendo en cuenta el medio o atmósfera que envuelve al metal durante el calentamiento y enfriamiento. El tratamiento logra aumentar el contenido de carbono de la zona periférica, obteniéndose después, por medio de temples y revenidos, una gran dureza superficial, resistencia al desgaste y buena tenacidad al núcleo. Por su parte, la nitroración se basa en algo similar a la cementación. Este ayuda a aumentar la dureza superficial, aunque lo hace en mayor medida incorporando nitrógeno, aparte de lo que hace la cementación que atrae el carbono, aumenta nitrógeno en la composición de la superficie de la pieza. Se logra calentando el acero a temperaturas comprendidas entre 400 a 520 grados centígrados dentro de una corriente de gas amoníaco más nitrógeno, para así pues lograr estas características. Estos dos tratamientos pues nada más es para darle protección al exterior y que tenga mayor dureza, más resistencia a los golpes, y ya se encuentran otros más. Aquí se mira un ejemplo, una imagen de cómo se está sometiendo a un proceso de cementación. Se elevan las temperaturas y pues ya y la nitroración, donde se encuentra en la atmósfera gas amoníaco más nitrógeno, ya se producen estos tratamientos termoquímicos. Cianuración.
endurecimiento superficial de pequeñas piezas de acero. Se utilizan baños con cianuro carbonato y cianato sódico. Se aplican temperaturas entre 760 y 950. Carbonituración, al igual que la cianurización, introduce carbono y nitrógeno en una capa superficial, pero con hidrocarburos como metano, etano o propano, amoníaco y monóxido de carbono. En el proceso se requieren temperaturas de 650 a 850 grados y es necesario realizar un temple y un revenido posterior. Sulfinización aumenta la resistencia al desgaste por acción del azufre. El azufre se incorpora al metal por calentamiento a baja temperatura, es entre 565 grados, en un baño de sales, que es como se hace la sulfinización. Acero grado herramienta. En este grupo se incluye todos los aceros que normalmente se emplean en la fabricación de útiles o herramientas destinados a modificar la forma de tamaño y dimensiones de los materiales por cortadura, por presión o por arranque de viruta. Como se muestra en el ejemplo, los principales pues son las brocas, pero se puede utilizar para todo tipo de herramientas, buriles o hasta herramientas manuales que van desde desarmadores, martillos, marros, cinceles, que estos son los que tienen que soportar mayor peso o que se utilizan pues para trabajos pesados de manera manual. Acero grado de maquinaria. Como su nombre lo indica, son aceros utilizados para la construcción de elementos, de máquinas o equipos. Son aceros de baja aleación, autenticados, templados y revenidos, que presentan una serie de características especiales, entre las que destacan su buena templabilidad, tenacidad, resistencia mecánica al desgaste y la resistencia a la corrosión. Son principalmente las piezas que se manejan como en la CNC, en los tornos. Son piezas de precisión que tienen que durar cierto tiempo y pueden ser realizadas por diversas herramientas. Concluyendo, a lo que vamos a este tema va muy a fondo a las propiedades de los materiales, desde lo que es un material virgen, desde lo que es un material ya aliado o fusionado pues con algún otro, dependiendo su estructura o para lo que lo vas a necesitar. Nos damos cuenta que gracias a que se aliaron los materiales, nos facilitaron muchos trabajos o el implemento de algunas cosas que también son útiles para nosotros en nuestra vida diaria. Gracias a todo esto ya que se pudo realizar estos procesos, ya sea también de lo que fue algunos temples o estos tratamientos térmicos, nos ha facilitado más a nosotros como ingenieros industriales
lo que es el realizar nuestras actividades y nuestras tareas diarias, ya sea en la empresa o en nuestra vida cotidiana. Pues esto sería todo, profe. Muestra algo de la bibliografía donde obtuvimos la información y pues no nos queda más que darle las gracias, muchas gracias y espero le haya sido del agrado el tema que escogimos. Que se la pase bien en su cuarentena, profe. Ay, feliz día del maestro. Pues, Ay, feliz día del profe. No, Feliz del maestro. Gracias, profe. Felicidades. bueno. Estufas, ¿no? ya, Dejen, voy a hacer pues la tarea. ahorita recorto ese Sí, una video. charrita. Ahorita recorto ese video, es que se me trabó la compu, la verdad. Vamos a hacer Mira, todo pe, lo ya de hacemos posición. chingo. Ahorita me lo voy a chingar. ¿Todo bien o cómo ven? Sí, está bien. Está bien. Sí, sale pues. Mira, Peña al fondo. Ah, Peña. ¿qué te anda haciendo, Peña? Mira. Mira, ajá, Ay. ajá, ya. Ay, ya lo tenía de moda. ¿Cuánto duraste, güey? ¿Cuánto duró el video? Con razón y se te entendía, Diego. ¿Cuánto duraste? Muy nervioso. ¿Cuánto duraron? Que le valga verga. Como media hora. Es que máximo son 30 minutos. No lo conocen ese profe y es bien